soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. El tema que les planteo hoy tiene como interrogante uno compuesto. Y es por el hecho de que la pregunta acerca de qué oferta un analista me parece inseparable de otra que tiene que ver con plantearnos qué entendemos por la cura analítica, ¿no? Son cuestiones que a su vez podríamos decir que son inseparables de la ética, ¿no? De la política incluso, del psicoanálisis. Partimos de la idea freudiana, ¿no? De que la cura se da por añadidura. Es decir, que como analistas no orientamos nuestro quehacer a combatir el síntoma, si entendemos por síntoma eso que hace a un sujeto penar de más, es decir, sufrir. Y tomo este punto porque vivimos en una época en la que el padecimiento tiene mala fama, mala prensa, ¿no? Hay una fuerza constante a combatir por todos los medios el malestar en la cultura y a pretender erradicar toda fuente de displacer bajo toda rúbrica capitalista y de consumo. Entonces, como analistas, se nos presenta una pregunta, ¿no? En relación a esto. ¿Qué ofertamos ante el sufrimiento? ¿Cuál es nuestra posición frente a ese penar de más que hace que un sujeto consulte? Como decía, este es un punto que hace a la ética del psicoanálisis, ¿no? Y que ya Freud nos advertía sobre el furor curandis, y en este punto nuestra labor se diferencia de la del médico, por ejemplo, y por ende también la idea de curación, ¿no? El psicoanálisis está lejos de eliminar la neurosis, lejos de proponer nada parecido a la normalidad, ni la adaptación a la realidad, ¿no? Se orienta hacia condiciones que precisamente llevaron al sujeto a ese penar de más, es decir, nuestra pregunta es por la causa. Digamos entonces que lo que ofertamos es la posibilidad de cierto encuentro con una verdad, no como entendida en el orden del saber absoluto, no como algo hallable, descubrible, sino la verdad que pone de relieve la falta constitutiva del sujeto. Esto, digamos, quiere decir la dimensión de real en tanto el sujeto se constituye en un impas, ¿no? Como discontinuidad en lo real. Esto quiere decir que se trata de cuestiones a las que no arribaremos por la vía de la palabra. Este es un punto fundamental y es por eso que nuestra praxis no se sostiene en la sugestión, ¿no? Aunque parte de esta sugestión sea ineliminable. No es irremediable. Pero nuestra ética radica en la posición del analista respecto de que hay lo incurable, ¿no? De la miseria neurótica al infortunio de la vida, decía Freud. Bueno, la vida tiene sus escollos, pero esto no es lo mismo que el penar de más que aqueja al sujeto en lo que trama su neurosis, ¿sí? El punto incurable está en que no podemos ofrecer cura alguna del padecimiento que impone el lenguaje, ni sus marcas en el ser hablante. No evitamos el infortunio, no podemos impedir la muerte, no salvamos a nadie, dicho de otro modo, no curamos la castración, no salvaguardamos al sujeto del desamparo originario, sino que nos orientamos a poder extraer cuáles son los significantes que han devenido destino para el sujeto, con las fijezas de goce que esto acarrea, ¿no? Hay un goce. Y ese goce condena al sujeto a la repetición de un sufrimiento, imperativos que ponen a jugar, digamos, en ese punto las defensas, ante la imposibilidad bajo la cual, digamos, se produce un lema como impotencia, ¿no? Entonces la neurosis, podríamos decirlo así, hunde sus patas en el fango de la alienación, ¿no? Una alienación indispensable al otro. No hay otro modo de ser allí que constituyéndose como sujeto a cambio de fijarse en los significantes del otro. Y eso, digamos, mantiene precisamente la alienación y con esto
al sujeto entrampado en la demanda, al otro del otro, ¿no? De modo que se extravía, se pierde allí, mientras deambula en los desfiladeros del significante, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale la pena? ¿No? ¿Cuál es el costo para el sujeto? ¿Cuánto se refugia en una falsa gratuidad, digamos, ¿no? Mientras se conforma con aquello que lo condena? Y acá me parece que es donde saber y verdad van a constituir el nudo de nuestro trabajo, porque por la vía fantasmática eso no conduce más que a una repetición, y en ese sentido me refiero a la fijación de un goce que el sujeto, por supuesto, desconoce, ¿no? Es un goce del cual al sujeto no se lo puede responsabilizar. Entonces la oferta es la de operar sobre un goce miserable, cristalizado, fijado en el fantasma, del mismo modo que la libido va a quedar fijada a los objetos, esos objetos irreales de la fantasía, ¿no? Con todos los imperativos concomitantes. Pero nosotros nos orientamos hacia la impotencia con la que el sujeto se defiende del acto, ¿no? Ahí todavía no entra la dimensión de la imposibilidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las identificaciones que lo alienaron, que lo han dejado atado a significantes que desconoce. Lacan va a decir que lo que el analista tiene para ofrecer es un deseo advertido. ¿Y qué quiere decir esto? Nada más ni nada menos que ubicar el padecimiento lejos de la queja, ¿no? El padecimiento hay que ubicarlo en otra dimensión. El deseo no se realiza si no nos asumimos mortales, ¿no? Es por eso que tiene su relación con la muerte, el deseo. Y en ese embate no hay quien socorra al sujeto, no hay quien lo salve. Como dice un famoso refrán, ¿no? Mejor vive el ignorante. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿para qué pasar por la compleja y muchas veces dolorosa travesía del análisis? Y creo que la respuesta se puede dar, por lo menos en una aproximación rápidamente. Y es que atravesamos por un análisis, y en todo caso hacemos que eso valga, muchas veces, la pena, para que no siga quedando el acto en suspenso, ¿no? Y entonces la oferta es orientar el análisis hacia ese punto al que el sujeto es capaz de soportar, ¿no? Porque sostener ideales, culpas, traiciones, desilusiones, ¿no? Esas son las monedas corrientes de la neurosis, con sus trampas especulares incluso. Y sabemos que el escenario involucra la transferencia, vía o medio, ¿no? Pero nunca fin en sí mismo. Entonces el límite es precisamente lo irreductible, eso que hace al sujeto precisamente irreductible. El sujeto es lo irreductible mismo, pero también lo irreductible del objeto, y por eso tal vez nuestra labor no consista, ni más ni menos, que en bordear eso irreductible, permitiendo que las ficciones sufrientes puedan abrirle paso a otras, menos fijas, menos atrapadas en la satisfacción pulsional, para que el sujeto pueda relacionarse de otro modo con la falla estructural de ese mal encuentro, de la no relación, de la no proporción, de la medida con la que pretende que le den las cuentas. Dicho de otro modo, que el sujeto pueda modificar su posición respecto a esa satisfacción paradojal que el síntoma le confiere, que el síntoma acarrea. Como analistas ofertamos el acompañamiento para atravesar esa hazaña, a que el deseo sea menos loco, que el narcisismo pueda ser eso asumidamente perdido y que el objeto recupere ese lugar de cedido, que el sujeto pueda ir más allá de los significantes que lo fijaron como destino, que se abra un margen, una apuesta
a que pueda ubicarse en otro lugar respecto del guión que comanda sus ficciones, que son siempre más o menos perdedoras. Y tal vez ahí se juega la apuesta, ¿no?, a ese único margen de libertad que alguien puede tener. Y no porque se trate de que nos podamos liberar del todo, sino porque de lo que se trata es de hacer con esas ataduras, ¿no?, de esas ataduras, en todo caso, un punto de verdad para cada quien y hacer algo con eso. Si, como decíamos antes, se entiende por síntoma un exceso de sufrimiento, y en esto el acto causado por el deseo se resigna, ¿no?, porque hay una resignación en eso, de lo que se va a tratar es de abrir esa serie que circunscriba el porqué de ese texto, ¿no?, de por qué precisamente la posibilidad de interrogar ese texto que se extrae. Y por último, me parece indispensable señalar que el analista, en esta definición de Lacan de que es al menos dos, esto quiere decir que su quehacer se encuentre validado, ¿no?, validado por una cierta lógica. Esa lógica que se trata de poner en cierta relación de tensión su práctica, la lectura de los efectos de sus intervenciones, cierta comunicación que se haga de eso, ¿no?, es decir, en el marco de una supervisión, en el marco en el que los analistas podamos dar cuenta y comunicar dichos efectos, y en el mejor de los casos de poder ofrecerlos también a la confrontación, que no es ni más ni menos que la revisión, para que precisamente el saber no se cierre sobre sí mismo.